Buenas, profesor. A continuación le vamos a presentar el análisis del caso F de fallas de motores trifásicos. Nuestro grupo está conformado por Ronaldo Valverde Jiménez, Aaron Darce Aburto, Kevin Calvo Orozco y José Pablo Morales Hernández. Siguiente. Apreciando las fotos del caso en cuestión, es necesario poder seguir un algoritmo para así determinar la falla. Como se puede apreciar, si nos enfocamos en cada una de las fotos y nos ponemos a calificar su estado, vemos que el estator se encuentra en un buen estado. El rol por atrás y por delante se encuentra en buenas condiciones. El detalle es el ventilador, que pareciera estar totalmente destruido, además de que se nota una zona con fracturas. A esto se le suma que la tapa del ventilador no proporciona buen flujo de aire para de este modo bajar la temperatura en esta zona. A todo esto se le puede complementar con la siguiente información del uso. El problema menciona que este motor se encontraba ubicado en un barco de transporte marítimo cuya función era accionar uno de los abanicos axiales del sistema de ventilación del navío. Importante que menciona que el ciclo de trabajo del motor era continuo con carga constante. Además de que la instalación eléctrica del motor sí cumplía con la normativa del Código Eléctrico NEC 1999. Además, el motor operaba a voltaje y frecuencia nominal. Sin embargo, el motor, el motor cuando se llevó al taller se determinó que había una sobrecarga térmica que se disparaba constantemente y que el rotor giraba libremente cuando se impulsaba con la mano. En conjunto se puede hacer una relación de que el constante funcionamiento y los residuos contaminantes pudieron afectar dicha zona. Siguiente. Con la información anterior se decide hacer el planteamiento de la hipótesis del fallo. Según las fotos mostradas, se plantea que la zona de fallo se ubica en el rotor, específicamente en la zona de sistemas de ventilación dañadas, específicamente en el árbol 7. La hipótesis del árbol 7 es si los ductos o ventiladores están dañados o obstruidos. Y entre las evidencias se escogieron que los cobertores están quebrados o obstruidos y en la imagen se ve que están obstruidos. También escogimos la evidencia de obstrucción en el ducto de refrigeración, en la carcasa, como podemos ver en la imagen que está abajo. También la evidencia de problemas de ventilación por factor externo, que se evidencian partículas contaminantes en el ambiente, que puede ser por polvo y por la brisa del océano, que puede provocar oxidación. Y por último, también el abanico dañado, como se muestra en la imagen. Siguiente. A continuación vamos a hablar lo que son los principales factores o tipos de estrés que han contribuido a que se hayan dado estas fallas en el motor. Algunos de los principales factores o tipos de estrés que hemos podido identificar fueron dos. Uno de ellos es el factor térmico y el otro, y el más relevante, es el factor ambiental. Algunos de los factores finales que, a ver, que hemos podido identificar fueron que en cuanto al estrés térmico, se dio un aumento en la temperatura provocado por la obstrucción de la ventilación. Esto genera una mayor corriente y por lo cual genera un aumento de temperatura. Y en cuanto al estrés ambiental, estos motores se deben operar para que se dé un buen funcionamiento en lugares, ya sea tanto externa e internamente, libres de contaminantes este, como polvo, sal de mar, que estén secos y limpios. También se debe operar en lugares adecuados para una correcta ventilación y desde el motor. Y además que no cuenten con humedad, ya que estos producen corrosión y la corrosión, por ende, provoca fracturas en las piezas del motor y hacen que se deterioren.
Ahora bien, a nivel de recomendaciones finales para evitar que estas fallas se sigan dando frecuentemente, como se menciona en el enunciado del caso correspondiente, eh, una recomendación general es un mantenimiento preventivo, en el cual se debe inspeccionar periódicamente los niveles tanto de resistencias de aislamiento, lubricación de los rodamientos, una vida útil de los cojinetes, además de los niveles de vibración, estados de las conexiones y ventilación del motor. Tal y como se muestra, al menos en la conexión eléctrica que presentamos en las primeras imágenes del caso F, se logra observar cómo los cables no están al menos en un contacto adecuado. Esto debido a que hay polvo saturando las tierras. Esto provocaría así un aumento en las temperaturas de los mismos. Ahora bien, como mencionaba el compañero Ronaldo anteriormente, nuestro principal factor de fallas se da en el estrés ambiental. Y esto se debe a que el motor posiblemente no se encuentra en algún gabinete o en algún sitio de operación adecuado. Esto se evidencia principalmente en las imágenes de ventilación, tanto como en la tapa de ventilador que se ve obstruido, y si lográramos acercar la imagen, logramos ver que algunas entradas de aire son mayores que otras, es decir, está dañado, lo cual se evidencia perfectamente en la imagen del ventilador, donde se ve completamente oxidado e inclusive se ven aspas hasta quebradas, que si profundizamos un poco más en el rol delantero, se logra ver cómo la salida del eje ya se está oxidando. Esto producto al rozamiento con las mismas oxidaciones tanto del motor como del ventilador como de la tapa de ventilación. Además, también se nos genera un aumento de calor debido a que la carcasa tiene las rejillas de ventilación, o bien por donde debería de enfriarse, obstruidas con herrumbre o oxidación. Esto genera brumos de herrumbre, por así decirlo, lo cual hace que el aire ya no entre y se deslice sobre la carcasa de una forma más apta. Y para nivel de conclusión, digamos, para evitar la aparición de todos estos objetos extraños, necesitamos eh, analizar bien lo que serían las fallas a tierra, como lo mencioné anteriormente, en los cables, para evitar sobrecalentamientos tanto de corriente como de voltaje, las fallas prematuras en los rodamientos, es decir, revisar, en este caso, haber revisado con anterioridad que el abanico, los roles del abanico giren adecuadamente para que éste no sufra una ruptura, y además una adecuada limpieza de todos los aparatos, tanto metálicos como plásticos, ya que como estamos en constante brisa del mar y en contacto con agua de sal, va a ser muy tendiente a que estos, o ya sea si son metálicos, que se oxiden, y si son plásticos, que se vayan tostando a nivel de la temperatura de ambiente, ya que es un mar abierto, y la contaminación de la sal. Eso sería básicamente lo del análisis del caso F que se nos planteó, y muchas gracias.